Adelante, buen día, jóvenes. Buenos días, doctor. Parece que no tienen energías, no han dormido bien y el cortisol está bajo y por eso no hay energía. Mañana, por favor, mañana no hay lunes. Después de todo lo que va a ocurrir este fin de semana, demasiado tiempo. Después de comentar al otro lado, tienen que venir. Algunas anécdotas voy diciendo y a ver si graba eso, no se lo va a internet. Habíamos hablado de las propiedades benéficas y nocivas también de los corticoides. Eso es lo que deben saber ustedes, al margen de la letra chiquitita que se va a perder después del examen, pero lo que va a quedar es estos conceptos grandes, ¿verdad? Tiene un efecto antiinflamatorio poderoso por lo que habíamos citado. Y como efecto antiinflamatorio, desde el punto de vista de los esteroides, espero que esta vez funcione bien. Esto, ahí está. Funciona, pero ahí está. Pero igual no tiene, ¿no? No tiene impacto sobre. Bueno. Los antiinflamatorios desde el punto de vista farmacológico se clasifican en antiinflamatorios no esteroideos y los esteroideos. Este es el caso de los antiinflamatorios esteroideos. En este caso estamos viendo aquí cómo es que los corticoides bloquean la acción de la fosfolipasa 2 para la secuencia de biosíntesis para llegar a las prostaglandinas, tromboxanos, etcétera, etcétera, que son los causantes del proceso inflamatorio. Cuando nosotros utilizamos aspirina, paracetamol, ibuprofeno, el bloqueo es a las COX, así se llama, estas se abrevian así COX, en alguna literatura van a encontrar como COX-1, COX-2, les advierto, anótense si quieren con letras grandes, pregunta de examen para la residencia médica, eso deben dominarlo aquí, porque se presentan, egresan, van al examen de residencia médica y allá, estas son las preguntas. ¿Cómo actúa la aspirina? ¿Qué COX inhibe? Eso. Aquí no estoy, este no es el motivo de la clase, no es simplemente la justificación de los corticoides. Por lo tanto, el cortisol va a actuar inhibiendo, pregunta de examen, inhibiendo la fosfolipasa 2 en la biosíntesis del ácido araquidónico y la secuencia poderosa, ¿no? Nosotros cuando utilizamos la aspirina y otros AINES, como decía, otros AINES antiinflamatorios no esteroideos, quiere decir eso, lo que decía, ¿no? En esteroideos y no esteroideos, son los no esteroideos. Los corticoides actúan más allá. Esta es la razón por la que justifica. Bueno, ayer habíamos hablado sobre esto, solamente que esta lámina se había perdido. Ratifico una vez más, donde los corticoides disminuyen el tiempo de cicatrización, no, aumentan más bien, perdón, aumentan, ¿no? Como inhiben la acción de los fibroblastos, por lo tanto, una cicatrización está con base en fibras de colágeno, entonces esa acción tiene, pero decía también que se aprovecha para beneficio de su efecto contrario, de su efecto de contraindicación, en este caso, las cicatrices keloidianas que estamos viendo ahí, y como hay déficit de fibrosis, entonces puede dejar también tener una fragilidad capilar y puede generar estas lesiones y producir hematomas. Esto es lo que pasa. Ahora, en la sangre se complica por eso nuestra formación en el cigarrillo, para que metido a esto, no está tantos datos que tenemos, pero así es, así nos hemos metido y desde luego las cosas fáciles no tienen mucho rédito, porque todo el mundo hace las cosas más difíciles, sí tienen, porque son unos cuantos los que se especializan. En la sangre, ¿qué hace?
aumenta el número de glóbulos rojos y la hemoglobina, desde luego. ¿Por qué? Porque los corticoides inducen a la secreción, al incremento de la eritropoyetina. Ustedes saben que la eritropoyetina se produce más, ¿dónde? En los riñones, ¿ya? Y en el hígado es el 10%. Entonces, vía eritropoyetina aumentan los glóbulos rojos y hemoglobina. También lo hacen los neutrófilos. En tanto que los eosinófilos, los basófilos, los linfocitos, cuando hablo de linfocitos, están en relación con el aplanamiento, la depresión, la disminución de masa del tejido linfóide. Por lo tanto, van a disminuir este tipo de elementos fórmicos. Las plaquetas también se van a incrementar, o por lo menos hay una relación directa. Es tanto así que en la práctica médica nosotros hablamos mucho de lo que es, que no van a grabar y que están infiltrando, ¿no? De lo que es el síndrome de Gerd. Es una enfermedad mortal de la mayoría de los casos y nosotros le tenemos miedo, porque hay una plaquetopenia. Y en situaciones de plaquetopenia nosotros sí utilizamos como una medida terapéutica para incrementar las plaquetas. Entonces hay una relación directa entre lo que es la formación de los elementos fórmicos, pero específicamente glóbulos rojos, neutrófilos y plaquetas que incrementan. A la inversa van a tener también los efectos contrarios. Es tanto así también que la disminución de los eosinófilos puede indicar indirectamente de que está haciendo uso de corticoides. Eso es así. Bueno, vamos. En el aparato digestivo tiene un efecto trófico sobre la mucosa sanguínea, aumenta el flujo sanguíneo, como vemos, aumenta la secreción de pepsina y ácido clorhídrico, disminuye la absorción de calcio. Eso lo manejamos como inventario de momento para la siguiente diapositiva. Y aquí vemos las acciones sobre el tejido óseo. No hemos repasado, pero en histología les dicen ya. El tejido óseo, sobre todo, es un balance entre lo que es la osteogénesis y lo que es la reabsorción del tejido, la acción osteoblástica que se llama. En este caso, lo que predomina es la acción osteoclástica, o sea, la destrucción o la absorción de calcio de este tejido. Ahora, todo eso es consecuencia de, porque si no decimos esto, y hay que aprender de memoria. Y aquí la lámina un poco justifica eso. Miren, ¿qué es lo que pasa? La clave es que disminuye la absorción de calcio a nivel intestinal, pero también la reabsorción a nivel renal. O sea, la absorción y la reabsorción hace que los niveles de calcio se mantengan en los rangos fisiológicos, ¿verdad? Cuando disminuye la absorción y la reabsorción, ¿qué pasa? La calcemia disminuye. Reducción del calcio sérico, hipocalcemia. Entonces el organismo en su dinámica de mantener aquello que hace. La primera fuente que tiene es el tejido óseo. Y el tejido óseo, gracias a la acción osteoclástica, va a nivelar los niveles de tejido óseo. ¿Y cuál es la consecuencia? Desmineralización. O sea, lo que se llama la osteopenia inicialmente y posteriormente lo que se llama la osteoporosis. Aquí se ve como en las placas radiográficas el tejido óseo tiene estas zonas oscuras, sinónimo de que el tejido óseo está
disminuyendo en la proporción de los minerales. ¿Cuál es la consecuencia lógica de esto? ¿En qué va a terminar? Osteopenia. ¿Qué más? ¿Qué hemos dicho? Osteoporosis. ¿Qué más? Las fracturas. ¿Se dan cuenta? Entonces, en fisiología, lo hermoso es eso. Nosotros, ¿en qué momento de la evolución de estos problemas encontramos a ese paciente? Me duele, doctor, me duele. ¿Y qué hay? ¿Qué es? Corticoides. Puede ser un paso de la osteopenia. De repente llega ese paciente con fractura. ¿Qué está haciendo? Tengo artritis, doctor, y tomo corticoides. La relación directa. Pero es sabiendo el tiempo real. Porque si no sabemos, le daremos años. Hasta corticoides, porque se está haciendo mucha iatrogenia en jóvenes. Mucha iatrogenia. Van a un consultorio. Generalmente ocurre en la parte de los médicos generales. Disculparán ellos también, yo los conozco. Me pongo en su lugar. Utilizan corticoides más analgésicos. El paciente está totalmente planchado, porque a veces recibimos pacientes totalmente complicados también, porque ocultan el dolor y un cuadro de apendicitis aguda puede terminar hasta una peritonía. Ese es el otro problema. No hay que hacer abuso, hay que conocer muy bien para no entrar en esos problemas que puede generar problemas ahora más que nunca. Como había un textito decía, lo primero es no hacer daño. Eso es lo primero, el primer principio dentro de nuestro manejo médico. Lo primero es no hacer daño. Pero hay algunas cosas, porque en este mundo, en la medicina, todo el mundo se puede, no ven las propagandas, colágeno directo para la artrosis. Es viejo, pues. ¿Qué vas a hacer? Es como un auto viejo, le vas a poner viejo. Lo único que hay que hacer es mantener una vida saludable, pero lo que pasa es que los viejos tienen dinero y hay que sacarles. Cualquier cosa terminan creyendo que van a volverse jovencitos de 17, 18 años. Voy a hacer un paréntesis un poquito para animar a la mañana. Ayer me llega un meme, me dice, no, hay que votar por la derecha. Dice. Y uno le dice, ¿por qué? Dice, porque vamos a disminuir, dice, vamos a retroceder en 40 años, dice. Nuestra panza va a disminuir, nuestras arrugas van a disminuir, nuestros cabellos van a ser más negritos, dice, ¿no? A los que estamos en esta edad, ¿no? Me llama la atención, pero eso es milagro, entonces eso no hay, ¿no es cierto? Entonces hay que nomás ser conscientes, lo que no hay que hacer es exagerar, cuidarnos mucho, porque los costos se pagan más adelante. ¿No? Cuidarse la vista, los dientes, recomendar. Y cualquier dolorcito, fíjense, un dolorcito de hueso, como estamos diciendo, puede ser un cáncer de hueso, porque es desde esta edad de los jovencitos, no es cualquier cosa, sí, pero lo primero que hay que descartar es este problema. Cierro paréntesis, seguimos. Entonces, eso es lo que pasa, y completando el esquema, cuando no hay calcio, la paratormona se libera en la glándula pared. No tenemos calcio, ya entonces va, ¿no? Directamente al tejido óseo para que pueda producir esta reabsorción de calcio. Sobre el tejido muscular, como hemos dicho, bloquea el ingreso de la glucosa. Si no entra glucosa, ¿qué hacen? Si no tienen dinero, ¿qué hacen? ¿Qué? Tienen que prestarse, trabajar tal vez, pero generar. ¿Y qué hace el tejido muscular? Degrada las proteínas para obtener energía. Entonces, produce proteólisis. Hay una disminución de la masa muscular, de la masa muscular. Aquí está, por ejemplo, la proteólisis que dice, ¿no? El efecto mineral corticoide determina hipocalemia y una hiperpolarización, dolor muscular. Esto, no sé si lo han llevado, se explica por la ley de ecuación de Nernst, que tanto añoro, me gusta hablar mucho. Espero que lo hayan tocado porque estas clases tan simplificadas que realmente se los comento, por eso no quiero que me preocupa mucho este tipo de cosas que están ocurriendo en nuestra facultad, y el hecho de la no reacreditación es preocupante, ¿no? Eso, si te dicen que está mal, es que hay que mirar atrás qué cosas no habíamos hecho. Sobre las acciones fisiológicas varias,
aumenta la tasa de filtración glomerular, inhibe la secreción y acción de la ADH, que tienen efectos contrarios. Y la tasa de filtración está justificada por la acción benéfica que tiene el corazón. Si el corazón bombea adecuadamente sangre, ¿qué va a pasar con los niños? Va a tener suficiente flujo como para poder filtrar. Pero si la presión arterial cae por efecto de caída del cortisol, porque ese es uno de los problemas, ya vamos a tratar enseguida este tema, pues trabajando este tema de la filtración glomerular, aunque no es notorio. Van a ver la medicina interna, y a propósito, aprovecho para reforzar. ¿Qué es el medio interno? En dos palabritas. ¿A qué conoce como medio interno? Y cualquiera puede responder también. Ayer le dije a uno de sus compañeros, te voy a preguntar, ¿ya desapareció? ¿Qué es? Muy bien, líquido extracelular. Ahí termina todo. ¿Por qué pregunto esto? Porque cuando digo medio interno, mucha gente piensa que puede ser el líquido intracelular. Y no es así, no es así. ¿Por qué digo esto? Porque la medicina interna, la especialidad, estudia las variaciones que ocurren en el líquido extracelular, porque ahí llega todo y sale todo, las hormonas, glucosa, todo lo que quieren llega ahí. Cuando se enferma se altera eso, cuando se sana se mantiene normal. Por eso digo esto. Muy bien, señor. Está bien. Vamos a ir así, notando. Lean ustedes, no es necesario que la letra finita, son conceptos grandes, y de ahí se parte. Okay. Finalmente, a nivel del sistema nervioso central. Ayer habíamos dicho el efecto benéfico que puede tener esta hormona. Por ejemplo, su elevación puede producir bienestar, euforia. Les decía esta noche, ¿cuándo es? ¿Cuándo jugamos? Vamos a jugar el próximo miércoles, jugamos, ¿no? Los que somos del Gran Bolívar, los que no, bueno, tendrán que también aplaudir ¿no? Para apoyar, para hacer sentir que son bolivianos. La exposición crónica puede producir la habilidad emocional, depresión y psicosis. Por eso, no es cuestión de dar más, va a tener estos problemas. Y si saben, ¿cuál es el peor enemigo del médico? El otro médico. La lucha de mercado siempre ha sido un problema en este mundo. Hasta los cursos están. Y a mí tienes que llamar, porque es mi zona. La Segunda Guerra Mundial ha sido por lucha de mercado. Y la lucha de mercado siempre ha sido un problema. Mi consultor, hay otros que están, no, yo te empecé, no, ese no sabe, es muy jovencito. O ese es viejo. Siempre tenemos una observación muy especialista de la naturaleza. Ahora, cuando puede haber depresión y irritabilidad, sencillamente no es comunicativo. Son hechos que nos pueden ayudar para el diagnóstico. En este momento estamos hablando de efectos sin determinar el origen, porque puede ser farmacológico, pero también puede ser algún tumor extra eje que esté alimentando y que la producción finalmente sea cortisol elevado. Eso estamos hablando. Bien, hemos terminado las acciones fisiológicas. En la primera clase hablé de lo que era el efecto de los corticoides, del incremento en el eje hipotálamo, hipófisis, gónadas. Y les decía que puede haber inclusive supresión de los ciclos menstruales. Gente que se dedica a demasiado estrés, sobre todo es más notorio esto en las mujeres porque tienen ausencia de ciclos menstruales. Eso se llama la amenorrea psicógena. Estudiantes que se dedican mucho al estrés, atletas, estudiantes que realmente estudian, tienen un estrés intenso que puede llevar
a este tipo de... Bien, en la regulación de esta hormona partimos de esto. Aquí lo he puesto, lo he subrayado, que es el cortisol. La llegada del cortisol. La presencia del cortisol en la sangre, cuando cae, tiene que pedir auxilio. Estoy diciendo una forma coloquial de lo que debe ser el mensaje. Después le pondrán ustedes la terminología en la lectura. De lo que se pretende es que ustedes entiendan el fenómeno fisiológico y después leerán con esa idea, van a ir a leer. Por eso los chiquitos de 6, 7, 8 años, explicarle a ver el eje hipotálamo, ¿cómo te va a entender? Pero tienes que, si conoces bien, vas a tener las formas de poder hacerle entender. Pero si no, fracasamos. El mensaje más o menos está en esa dirección de que usted entiende. Entonces, cuando hay caída de esta hormona, pide auxilio, toca las puertas a la hipófisis. Ya no tengo hormona. Entonces, ¿qué pasa? Se produce secreción de ACTH. Pero el mensaje va más arriba, o sea, va al hipotálamo. El hipotálamo también toca las puertas. No tenemos jefe, no hay suficiente cortisol. El hipotálamo va a liberar esta hormona liberadora de corticotrofina. Cuando la concentración de cortisol está elevada, dice, no necesitamos cortisol, tenemos suficiente, entonces habrá un efecto de retroalimentación negativa. Fíjense cómo esta flechita dice no, cuando la hormona está elevada. Lo mismo pasa a nivel de la hipófisis. Hay un mecanismo de retroalimentación negativa en ambos casos. De más a menos, de menos a más. Eso, normalmente. En situaciones de estrés físico, entiéndase, el estrés físico es ejercicio, puede ser una agresión física, un accidente de tránsito, agresión física. Allá se genera liberación de CRH, obviamente cortisol y determinará eso hiperglucemia. Emocional. Hermanito, has aprobado con la máxima nota en fisiología. ¡Qué lindo! ¿Sí? Entonces hay una liberación de esta hormona, como hemos dicho, euforia, hemos dicho, o depresión aquí. Luego, químico, hipoglucemia. Esto ha caído el azúcar, entonces tenemos que hacer que los mecanismos de elevación de la glucemia se activen. Y eso cuando el doctor Copari, van a hablar de esa parte y voy a hacer un paréntesis y él les va a decir cómo es este mecanismo. Pero uno de ellos son estos componentes. En este momento todo es glucemia, ¿no? Cuando hablo de este eje. Pero cuando pasamos a la regulación del azúcar, se olvidan de esto. Hablan de la insulina, del glucagón y se olvidan de estas cosas. Hay que integrar, en cada faceta que expliquemos, hay que integrar estos fenómenos fisiológicos. La hipoglucemia. Otros, miren, puede ser alguna infección que esté sufriendo el sujeto. Eso cosecha de medir en los hospitales. El paciente diabético, ya, le hacen su esquema, la glucemia baja. Al día siguiente vuelve a subir, cambian de esquema, no responde bien. ¿Por qué? Porque no han hecho un buen examen médico y no hay una precisión en el manejo. ¿Qué es lo que ocurre? Las infecciones no diagnosticadas, porque no necesariamente tiene que tener fiebre, tiene que estar con dolores generalizados, no diagnosticadas pueden hacer oscilar estas glucemias por no ser muy bien valoradas o valorados estos pacientes. ¿Se dan cuenta? Entonces, a veces a los coaches, hazle una evaluación buena. A ver, no tiene infección urinaria, no tiene una caries, una otitis media, no tiene alguna lesión de piel que esté curando, no tendrá.
cuando ocurre un proceso inflamatorio que no dice, puede hacer alterar porque el cortisol eleva el azúcar, ¿verdad? Le doy insulina baja la acción de la, vuelve a subir, pero no como una paciente estuviera. Entonces, estos son los mecanismos que pueden inducir a la liberación de CRH, y la CRH obviamente que va a actuar sobre las células hipotalámicas, que en esta gráfica también se complementa. Aquí está la CRH, liberación, y la CRH va a actuar sobre receptores de la CRH y mediados de la proteína quinasa A, y la expresión de la POM, así se llama, y secreción de ACE. Sobre todo nosotros vamos a hablar de esta POM, que es eso. Imagínense, la CRH, hipófisis, en la hipófisis se libera esta, se llama la proopiomelanocortina. Cuando nosotros hablamos de una manera muy ligera, decimos la CRH, hipófisis, ACTH, cortisol. Pero ahí se queda. Pero en realidad no es solamente ACTH, sino induce a la secreción de esta proopiomelanocortina, molécula grande, que va dividiéndose en diferentes sitios. Retículo, aparato de Golgi, retículo plasmático, etc. No vamos a hacer mucho detalle, pero que primero se descompone en dos proteínas, la beta-lipotropina con 91, siguen siendo macromoléculas, y esta es la que nos interesa a nosotros, porque este péptido incluye a la ACTH, que tiene 39 aminoácidos, y hay otros péptidos pequeños más que se van liberando constantemente, ¿no? O sea, hay liberación equimolecular, quiere decir, tanto de ACTH como en este caso de la beta-endorfina, de la como en este caso de la beta-endorfina, de la lipotropina, ¿cierto? Se van formando estos complejos. Ya en algún momento les he dicho, tiene efecto analgésico esto. Bueno, lo que más nos interesa es esta parte. Fíjense cómo la ACTH incorpora en su molécula esta parte que tiene 13 aminoácidos. ¿Y qué es? Nada más que la NSH. ¿Por qué hago mención a la NSH? Porque cuando hay excesiva secreción de cortisol, hay una hiperpigmentación de la piel. ¿Se entiende? ¿Sí? Excesiva concentración de ACTH, hay una hiperpigmentación porque tiene un fragmento de 13 aminoácidos, la alfa-melanocita estimulante, que va a actuar para esta hiperpigmentación. Eso es lo que debe quedar como mensaje muy claro, porque resulta que a veces uno puede, ¿no? Ahora, el resultado puede ser, no, más bien, la causa puede ser de que un sujeto que tiene destruida su glándula suprarrenal y en el circuito no hay hormona, toca a la hipófisis, toca la puerta a hipotálamo, y ¿qué va a pasar? Como en este caso, ¿no? Mayor producción de ¿qué? De CRH, mayor producción de ACTH, sigue golpeando a la glándula. La glándula no puede responder con cortisol, pero el efecto de la ACTH va a hacer que tenga esa hiperpigmentación en esos minutos. Eso, cuando hay déficit y cuando hay de más, se da por una causa hipotalámica, lo que se llama el Cushing, síndrome de Cushing terciario, ahí arriba está, porque puede ser un tumor que produzca aquí, pero estamos hablando ya
de cortisol. El que nos interesa es el que está aquí, porque está, a ver, ustedes se pierden a veces porque estoy pensando en lo que yo creo. La ACTH es la responsable de la hiperpigmentación, ¿cierto? ¿Cómo se produce la ACTH? Puede ser por un tumor que esté aquí o puede ser por un tumor que esté aquí. Pero aquí ya no, porque el cortisol no tiene esa propiedad. Bien, entonces ya para ir terminando esta parte, lo único que quiero decir que la proopiomelanocortina es una molécula grande que parte de aquello corresponde a la ACTH. En resumen, que tiene otras moléculas es para la profundización del conocimiento. Seguimos con esta parte. Obviamente que va a liberar ACTH y las concentraciones de ACTH van a ir a lo que se llama a la suprarrenal, ¿verdad? Tiene un receptor para la ACTH y va a inducir a la secreción de cortisol. Y como ya hemos dicho, el cortisol va, cuando se eleva la concentración a la hipófisis, a disminuir y a picotar. Y aquí están los efectos, algunos que hemos mencionado, fíjense. El aumento de la glucemia, ¿qué va a hacer? ¿Va a aumentar o va a disminuir la secreción de cortisol? ¿Ah? Va a disminuir. ¿Para qué? Si no necesita. Entonces va a decir no. Por eso estos negativos están así. O reducción de la respuesta inflamatoria. En esas circunstancias el efecto es desretroalimentario. Listo. Y aquí está la alteración, lo que les decía. Fíjense, ¿no? Tumor de ACTH ectópico. Eso vamos a hablar enseguida. Que va a generar esa hiperpigmentación que les decía. Bueno, la acción de la ACTH sobre la glándula suprarrenal, obviamente, la colesterol esterasa, ¿qué es? El colesterol ingresa como LDL, como LDH llega al citoplasma y allá son moléculas de ésteres de colesterol más ácido graso. La colesterol esterasa corta y libera colesterol, por eso esta enzima se justifica por eso. El transporte de colesterol a las mitocondrias, obviamente, porque el primer paso se realiza en la mitocondria. La 20-20 desmolasa actúa a nivel de mitocondria. Unión del colesterol a la P50 es la fijación a la enzima y producción de pregnenolona, que es la primera molécula, ¿cierto? Después de pregnenolona viene la progesterona, ¿verdad? O la disilgalfa hidroxipregnenolona. Posteriores, transcripción es el efecto génico y un receptor de la LDL, los efectos prolongados. Aumento del tamaño de la complejidad funcional de los organoides, los que están involucrados, en este caso las mitocondrias, y de las células comprometidas en la síntesis. Bien, vamos a hablar ahora del ritmo circadiano. Los ojos, a través de sus receptores, están relacionados con la regulación de este ciclo. ¿Qué quiere decir esto? Que en horas de la mañana, algunos dicen 4, 6, 7, 8, etc. En horas de la mañana, las concentraciones de cortisol son altas. A las 8 de la mañana. Luz apagada, luz prendida. En el día van cayendo, son como pilas, ¿no? Se recargan en la noche y van cayendo aproximadamente a las 22. Prácticamente las concentraciones son bajísimas. Ayer les decía, el cortisol es la hormona de la lucha. Constantemente estamos gastando nuestro cortisol, o sea, los niveles. ¿Será que nuestros abuelos sabían de fisiología?
nuestros papás sabían de fisiología. ¿Qué decían los papás? ¿Alguien sabe? Tienes que levantarte tempranito, hijo, hay que estudiar tempranito. ¿Sí? Hay que ir a trabajar temprano, hay que levantar. Nosotros vivimos las consecuencias de las experiencias de nuestros antepasados. Nuestra América siempre ha existido con las poblaciones, no sabemos desde cuando. Yo tuve la suerte de ver algunas cosas históricas. ¿Quién no se ve más? El tétanos neonatal se describe. Y he visto gente sin contacto con la modernidad, como los mosqueteros, me ha tocado trabajar ahí. Esa gente siempre ha tenido descendencia. Y siempre ha tenido la forma de resolver sus problemas. ¿En función a qué? En función a una transmisión verbal, oral, esto vas a hacer, esto vas a hacer. Los efectos fisiológicos se viven, no se estudian, se viven. Nosotros lo que hacemos es el porqué y explicamos a través de las valoraciones. En este caso han hecho estudios y han encontrado aquello. Entonces la relación luz-oscuridad hace que esto funcione de esta manera. A horas altas de la noche, por eso ya no es recomendable seguir estudiando por la noche porque tu cortisol ya está bajo, no vas a poder, a no ser que utilices esto de la luz, que también es un invento de nosotros. Hace muchos años no había energía eléctrica. Tomás Alva Edison, yo creo que buena hora ha inventado y ha permitido que nosotros sigamos trabajando por la noche, pero por la necesidad. Y era lo que pasa. Eso ya no es ritmo circadiano. Los ciegos no quieren ritmo circadiano. No quieren. Los pilotos de avión, las azafatas, tienen alterado su ciclo circadiano. Yo piloto, viajo al Asia, he partido a las 9 de la mañana, viajo todo el día y llego a las 9 de la mañana, cuando otra gente se está despertando. ¿Y qué hago? ¿Me duermo o voy a estar despierto todo el día? 2 o 3 días el ritmo circadiano se altera, se adapta a los personal que trabaja de noche. Es difícil trabajar de noche, quiera que trabaje de noche, es difícil. Generalmente van a dormir, pero no se trabaja como se debe trabajar. ¿Por qué? Porque las variaciones fisiológicas hacen que esto no pueda ocurrir. ¿Qué más tenemos sobre? Bueno, no sé si quieren hacer algún comentario sobre los corticoides o sobre el cortisol, alguna lectura que hayan ustedes encontrado. Seguramente 2 o 3 días el ritmo circadiano se altera, se adapta a los personal que trabaja de noche. Es difícil trabajar de noche, quiera que trabaje de noche, es difícil. Generalmente van a dormir, pero no se trabaja como se debe trabajar. ¿Por qué? Porque las variaciones fisiológicas hacen que esto no pueda ocurrir. ¿Qué más tenemos sobre? Bueno, no sé si quieren hacer algún comentario sobre los corticoides o sobre el cortisol, alguna lectura que hayan ustedes encontrado. Seguramente que hay mucho que hablar, sobre todo la parte molecular, pero ese no es el propósito, sino de lo que se entienda el mensaje. Doctor, sí. Yo tengo una duda. ¿Es verdad que, digamos, el síndrome de Cushing es más frecuente en mujeres que en hombres? ¿Que hay más en mujeres Que en hombres. que en hombres? No sé decirle las estadísticas, no sé decirle, ¿no? Pero vamos a ver eso más adelante. Podemos buscar algunas explicaciones, pero el síndrome de Cushing ya es una enfermedad. Vamos a decir, a continuación vamos a decir todo eso. Vamos a hablar, después veremos, sí. Mencionaba de las infiltraciones con corticoides para los No lo escuché. de las infiltraciones de cortisol Sí. para los tiroides, para el tratamiento de tiroides. ¿Eso es después de que se haya producido la cicatriz? No. Inmediatamente que se ha hecho la cirugía, a los días, 2 o 3 días, ese médico le va a decir en qué momento va a hacer. El concepto es el que les doy, es el grano, a la precisión de decir
conjuntamente en la cirugía poner este puntito al día siguiente en la noche, eso ya es de lo que va a venir con ustedes en su formación. Pero eso es. Pues generalmente hacíamos aquella vez, no hacíamos. Cuando volvía a la consulta, nos servían los puntos, hacían las invitaciones. Pero eso ya depende, porque ahora ha avanzado la ciencia, no sé qué cosas más habrá. Estamos fundamentando una acción fisiológica, nada más, de forma muy general. Bien. Los mineralocorticoides, voy a ser muy cortito, aquí estamos hablando de la zona glomerular de la corteza superior. De eso estamos hablando. Y conocemos a la única hormona que es la aldosterona, aunque hay otros derivados que también tiene este efecto, son menores, ¿no? Tiene una vida media de 20 minutos y la concentración plasmática, fíjense, de 55 a 300 picogramos de pie, y tiene variaciones cuando está en decúbito, acostado, y son menores que eso. Así se ha descrito por los investigadores. Igual que el cortisol, tiene también apetencia por la globulina fijadora de cortisol. En este caso, la aldosterona, pero como dice la literatura, tiene mayor fijación para la aldosterona. ¿Qué más? La vida media, 20 minutos. ¿Cuál era la vida media del cortisol? ¿De acuerdo? 30 a 90 minutos. 30 a 90 minutos. He dicho de 1 hora a 1 hora y media, he dicho. Ayer. Y ahora si comparamos, tiene vida media menor que el cortisol. Los patrones de referencia de datos sirven para comparar, para salir. Por eso hay que agarrarse de un dato. Si esto es así, es menor que la testosterona. Si vamos a la insulina, ya veces más que la insulina. Para eso sirven estas vidas medias. Una cosa que lo he sacado, lo he esquematizado, esto dice en los libros, nunca más olvidarse de esto. Es una ecuación que la he sacado de mi creación, esto. Podemos interpretar de cualquier lado, ¿no? La presión baja el colesterol. El sodio va a determinar el volumen del líquido extracelular. Y el volumen del líquido extracelular, a su vez, va a determinar la presión arterial. ¿Han fijado? ¿Sí? ¿Sabe, doctorita? Dice, mi papá tiene hipertensión. Ya, le va a decir que no consuma sal, le va a ocultar la sal. ¿Por qué? Si consume sal, va a aumentar la presión arterial. O al revés, lo que pasa con usted. ¿Sabe qué? Me duermo mucho, no tengo ganas. 80, 60. No, tiene que consumir sal. Aumenta la sal, aumenta el volumen y aumenta la presión arterial. Entonces, ¿qué hace la aldosterona? Miren, fisiología en facilito, ¿no? Versión así. ¿Qué hace la aldosterona? Reabsorbe sodio a nivel renal. Si absorbe sodio, ¿qué va a pasar? En el líquido extracelular va a aumentar y por lo tanto va a conservar la presión arterial. ¿Así es? Así es. La biosíntesis, volvemos a esta lámina. ¿Sí? Primero, colesterol, pregnenolona, progesterona, desoxicosterona, corticosterona y aldosterona, ¿verdad? Las enzimas, 20-22 desmolasa, 3 beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa y las vienen las hidrolasas, ¿no? Hidroxilasas. La 21, la 11, la 18 y la 18 deshidrogenasa. Esa es la secuencia de estas enzimas. A saber, en algún texto está esto como aldosterona sintetasa. Les digo también, porque pueden encontrar aquello y decirse, creo que nos han mentido, ¿no? Si no existe esa posibilidad de alguna suerte. Esa es la biosíntesis
de la aldosterona. ¿Cómo funciona el mecanismo de renina-angiotensina? Aquí igual, ¿he marcado o no he marcado? He marcado. Si ustedes saben del cuequito de la Caperucita Roja y la Caperucita Roja sale de su casa y no que primero el lobo maldito aparece y buscando a qué, no sabe qué buscan. Entonces el cuento es igual aquí. ¿Cuál es lo primero? Lo primero, en relación con la lámina anterior, quiere decir que aquí ha bajado el sodio. Al bajar el sodio, la presión arterial baja, y al bajar la presión arterial va a haber una hipoperfusión. No le va a llegar suficiente sangre, que va a ser registrada por el aparato yuxtaglomerular. Dice, no me está entrando mucha sangre. Ya, se ordena y se libera renina. Y la renina va a actuar sobre una proteína grande producida en el hígado que se llama angiotensinógeno para obtener un primer producto intermediario que es la angiotensina 1. Y la angiotensina 1, al pasar por el endotelio pulmonar, con base en la enzima convertidora de angiotensina, va a tener un segundo producto, es una enzima, y va a convertirse en angiotensina 2. Van a ustedes escuchar con mucha frecuencia a los internistas hablar de los inhibidores de la ECA. Los inhibidores, y si hablan ustedes, doctor, ¿me puede dar un ejemplo de fármacos inhibidores de la ECA? Seguro que les va a responder, en el supuesto de que usted sabe, él sabe y todo. Entonces se refieren a estos fármacos. La ECA convierte en un octapéptido para convertir en angiotensina 2. Y fíjense, la angiotensina 2, las acciones que tiene. Tiene un efecto sobre la actividad simpática. ¿Qué hace? Produce vasoconstricción. Al producir vasoconstricción, disminuye el espacio del lecho del líquido extracelular. Disminuye. Porque no nos olvidemos que el líquido plasmático es parte del líquido extracelular. Y si yo produzco vasoconstricción generalizada, entonces el espacio va a disminuir y eso va a contribuir a que se eleve la presión arterial como causa de origen. Luego actúa sobre los riñones para la liberación de aldosterona, que ese es el motivo de esta clase, para la reabsorción de sodio, cloro, ¿no? Excreción de potasio. Y obviamente, al reabsorber sodio, su amigo inseparable, ¿quién es? El cloro. Yo no sé los sexos, pero bueno, son grandes amigos. Yo digo así. Siempre que está sodio, amigo, se va a pegar. Algunas veces también de traición el sodio, o el cloro. El sodio, a veces no se cuenta con el cloro, se va con otro. No sé qué explicaciones, ese mundo no voy a hablar de eso. Entonces, hay una reabsorción de sodio, excreción de potasio y los efectos que vamos a ver posteriormente a raíz de esto, pero que también produce una vasoconstricción arteriolar y a nivel del hipotálamo genera la sensación de sed. Lo dije en la primera clase. ¿Sí? O sea, no solamente la reabsorción de sodio y termina, hay que ver las implicancias de eso. Todo aquello va a hacer que la bulimia aumente y que vaya y se retroalimente, ¿cierto? Entonces, se llena eso y dice, ya no más, ya no se puede más renina, porque ya me está llegando suficiente cantidad de sangre. Pararemos ahí, porque siempre hay ese mecanismo de retroalimentación. Cuando usted se encuentra en casa con su familia o al hermanito menor, ¿y cómo te ha ido hoy día? Tantos que haces, ¿cómo te ha ido? Contame a ver, ¿cómo? Me ha ido muy bien, me ha preguntado, justo lo que tú me decías, esto me ha preguntado, y que hay ahí una situación de bienestar. Ya, entonces, descansa, no estoy discutiendo.
Entonces, los mecanismos de retroalimentación no son simplemente fisiológicos, sino también son de la vida real. Me dicen la hora, por favor, cuidado que estemos pasándonos. 9 y 1 minuto. Sí, sí, nos vemos. Cortaremos aquí. No, nos vemos el día lunes, completamos.